Esto es Conexiones. Bien, les comento, la Cámara de Diputados dio dictamen a un proyecto de ley de acceso a la tierra que la UTT impulsa desde hace 5 años, para ser más específica desde 2016. El objetivo básicamente es crear una línea de créditos blandos que resuelvan el problema del sector rural que produce el 60% de los alimentos que llegan a las mesas argentinas. Y también obtuvieron dictamen la prohibición de desalojos a campesinos y la creación del programa Marcha el Campo para la cesión de tierras fiscales. Como decía recién, el 60% de los alimentos frescos que se consumen en las mesas argentinas son producidas por familias pequeñas productoras, pero el 75% de ellas, de esas familias productoras, no son dueñas de sus tierras, de las tierras que trabajan para producir los alimentos. La ley de acceso a la tierra justamente propone la creación de un fondo fiduciario público de crédito para agricultura familiar y para facilitar el acceso a las tierras a través de un crédito blando como una especie de procrear rural, ¿sí? Cabe destacar que hoy por hoy la cantidad de familias agropecuarias que hay trabajando, la gran mayoría están alquilando la tierra a grandes terratenientes que obviamente explotan, digamos, la tierra de ese modo y ellos mientras tanto pueden producir, pero así les traen también los problemas de tener que irse mudando cada tanto, de que los echen de otros lugares, en fin, eso es un problema para ellos y aparte que les genera costos elevadísimos a esta familia, ¿sí? Hay que comenzar a resolver el problema de la tenencia de la tierra, eso es algo que se viene hablando hace un montón, ¿sí? Impacta en la calidad de vida de las y los trabajadores de la tierra y en los precios justamente de los alimentos y el acceso a los alimentos de toda la población en general. Esta norma consiguió dictamen la semana pasada en comisiones de legislación, agricultura y presupuesto y ya puede ser votada en la Cámara Baja para luego seguir camino al Senado. En paralelo, el gobierno extendió las sesiones ordinarias hasta fin de año, así que se entiende que podría llegar a tratarse antes de fin de año, ya que también es una promesa de campaña del gobierno. También estará en la agenda, como decía anteriormente, la prórroga al freno de desalojos de campesinos y la creación de un programa de marcha al campo. Y de eso vamos a estar hablando un poco más adelante. En este debate abierto por el modelo agroalimentario argentino, los pequeños productores producen la mayor parte de los alimentos consumidos a nivel nacional, pero solo el 13% de las tierras que usan están en sus manos, que se usan para cultivar en Argentina, quiero decir, ¿no? Mientras que el 1% de las empresas agrarias monopólicas, cabe destacar, controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país. Toda obviamente para ser llevada al exterior para enriquecer unos pocos bolsillos como siempre, ¿sí? Ahora bien, ¿qué propone esta ley en concreto? Como decía antes, la creación de un fondo fiduciario público de crédito para agricultura familiar que permita el acceso a créditos blandos de pequeños productores. Obviamente pequeños productores que carezcan de tierra propia y que estén inscritos también en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, RENAF es la sigla, o registros provinciales, ¿sí? Para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas. Es decir, esta gente va a poder no solo trabajar la tierra que se le brinde, sino también poder construir su propia vivienda. ¿Sí? La iniciativa no se queda solo en el acceso, digamos, a la tierra, sino también impone criterios de selección que fomentan la equidad de género, empleo joven, arraigo y transición a un modelo de producción de alimentos sanos. Tal cual así dice un artículo de la ley. Las mujeres solteras con hijos, los y las jóvenes,
quienes tengan conocimientos previos de producción agroecológica y quienes tengan residencia en el mismo distrito, municipio del predio a adquirir. Eso es lo que sostiene una parte de la ley. Es decir, que es bastante abarcativa e inclusiva, porque obviamente, como ya sabemos, si no garantizamos a ciertos sectores en la adquisición de derechos, tampoco se genera obviamente una buena ley, ¿no? La selección estará a cargo de un comité ejecutivo dirigido por los Ministerios del Interior, Economía y Ganadería y Desarrollo Territorial y Hábitat. Además de representantes del ANSES, la Administración de Bienes del Estado, ABE es la sigla, y el INTA. Para cumplir con los objetivos de la norma, las familias productoras que accedan a este crédito deberán cumplir con 5 requisitos. 1, residir en el predio adjudicado, es decir, que tienen que hacer su propia vivienda en el mismo predio donde se le da para trabajar la tierra, trabajarlo en forma personal y familiar, reducir progresivamente la aplicación de agroquímicos en caso de que no se trate de un proyecto agroecológico ya en marcha, mantener la indivisibilidad del predio, es decir, que no lo van a poder revender, no lo van a poder partir, y no puede ser transferido por 20 años este predio. El crédito no solo podrá ser solicitado como crédito familiar, sino también de una manera colectiva o grupal para la creación de colonias agrícolas en tierras fiscales o privadas. El dictamen de la Ley de Acceso a la Tierra no fue el único, como dije anteriormente. Los días siguientes a la vuelta de la acción en el Congreso, tras las elecciones legislativas, en la Comisión de Agricultura también se dio luz verde para una serie de proyectos presentados, ¿sí? Por ejemplo, la modificación de la Ley 27.118 de Agricultura Familiar, prorrogando la vigencia de la suspensión de los desalojos campesinos. Otro de los proyectos también de ley que consiguió dictamen esta semana, en la semana pasada, fue el de la creación de un programa nacional de marcha al campo, ¿sí? Que propone reordenar las tierras fiscales para fomentar el arraigo y entregarles a productores locales, obviamente, para que puedan también trabajar y hacer sus trabajos colectivos en familia o en grupos de cooperativistas. Según el proyecto de ley, el Estado cuenta con 12 millones de hectáreas fiscales en zonas rurales de todo el país. La iniciativa presentada por la diputada del Frente de Todos, María Rosa Martínez, propone ceder esas tierras con un máximo de 150 hectáreas por emprendimiento productivo. En comodato, obviamente, por 48 meses con la posibilidad de extenderlo. El proyecto mantiene tierras en manos del Estado, ¿sí? como un bien público, fomenta las políticas asociativas para la creación de cooperativas, obviamente cooperativas agropecuarias para la comercialización y el transporte de mercaderías, ¿no? El Estado, en este caso, si se promulgara esta ley, también quedaría a cargo de generar condiciones de infraestructura rural, como viviendas familiares, caminos, accesos a la salud, a la educación y servicios públicos, porque tengamos en cuenta que hay lugares que son bastante inaccesibles. Y obviamente el Estado quedaría, ¿no?, en ese lugar, digamos. Tiene que, lógicamente, garantizar esa parte también. Sí, la conducción del programa, según el proyecto, quedaría en manos de la jefatura de gabinete de los ministerios. Pero bien, en fin, lo que cabe destacar de todo esto, que el modelo de agronegocio que conocemos como las grandes corporaciones que se encargan del agronegocio, representa a un campo concentrado que no alimenta, ¿no? Básicamente ese campo que saca todo al exterior, digamos, que obviamente que sacar cosas al exterior, digamos, las exportaciones en sí, son importantes, sí, obviamente, y necesarias, tenemos que promoverlas, pero también hay que promover un campo que alimente al pueblo argentino. Así que nada, estaremos obviamente atentos a las novedades que se vaya dando con este proyecto y obviamente acompañar a todos los compañeros de la UTT. Bien, vale, perfecto. Para charlar largo y tendido este tipo de proyectos, hoy
lamentablemente no tenemos demasiado tiempo, pero bueno, esperemos que salga en lo que resta del año. Poco probable, pero habrá que hacer fuerza para que ello se transforme en realidad. Esto es Conexiones. Es por abajo.